Hola, ¿me escuchan? Muy buenas tardes para todos. Gracias a las personas que se encuentran hoy en este webinar. Vamos a hablar sobre chequeo de modelos con BIM, Interoperability Tools. La idea es que puedan conocer y controlar la calidad de los modelos de Revit a través de los toolkits que son desarrollados por Autodesk. Para contarles acá un poco de lo que es MCAT. Nosotros somos la división colombiana de la empresa MicroCAD Training and Consulting, quien es un distribuidor que se encuentra ubicado en Boston de categoría platino, que llegó también acá pues a Colombia, digamos, con su experiencia de más de 30 años en el país, y llegó como filial MCAT, como distribuidor autorizado de Autodesk, como Gold Partner. Digamos que esta fue como la fusión de dos grandes compañías que antes manejaban todo lo que era, todo lo que se manejaba con licenciamiento de Autodesk, como Microcad y como la empresa de IAC, Ingeniería Asistida por Computador, que ya pasaron todas sus cuentas, digamos, todas las empresas que hacían parte de estas compañías en la parte de licenciamiento a ser parte de la empresa de MCAD. Adicional a esto, MCAD cuenta con un grupo de más de 100 profesionales quienes se dedican exclusivamente pues, a todo el tema de capacitación, consultoría, soporte de los productos de Autodesk. Buscamos siempre la compañía con nuestros clientes para que puedan adaptarse y adopten las mejores prácticas de todas las herramientas de Autodesk.
para que mejoren su nivel de eficiencia, para que reduzcan los costos internos en los procesos de diseño, todo lo que tiene que ver con documentación, gestión de infraestructura física y que obtengan y siempre alcancen los mejores niveles de creatividad, de innovación y competitividad en el mercado también frente a sus competidores. Porque nosotros, digamos que con nosotros se encuentran siempre un aliado estratégico para el negocio, como les dije anteriormente, somos profesionales que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas y los correctos usos de todo lo que es el mundo de Autodesk. Y somos uno de los resellers también más grandes de Estados Unidos por nuestra empresa de Microcad Training. También somos socio Gold en Colombia. Esto ayuda a garantizar toda la calidad en los servicios y que la inversión que ustedes hagan siempre la puedan hacer de la mano de nosotros para que tengan una adecuada adopción de las herramientas. Adicional a esto, también manejamos lo que es el Autodesk Training Center, que es donde tenemos un equipo especializado en entrenamiento empresarial y también tenemos cursos que se van sacando cada cierto tiempo, que son personalizados por empresas o que también se pueden tomar de forma individual bajo nuestra plataforma de ATC. Bueno, para esta webinar nos acompaña mi compañero Juan José Peña. Él es arquitecto, es técnico especialista en herramientas de AEC. Tiene también amplia experiencia en modelado BIM y coordinación de proyectos con las herramientas de Autodesk. Entonces, Juanjo, te doy paso para que te presentes y saludes a las personas que nos acompañan hoy. Vale, muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio en el que la idea es explorar una herramienta que nos va a servir para diagnosticar modelos, en este caso, y en particular de Revit, con propósitos múltiples, ¿cierto? Sabemos que un diagnóstico de un modelo pasa por distintas cuestiones o por distintos alcances o necesidades. En este caso se trata más bien de una evaluación de un diagnóstico general, evaluándolo transversalmente con los criterios de buenas prácticas y con criterio de calidad. Listo, entonces yo soy Juan José Peña, como les comentó Diana, para quienes no nos han acompañado en estos espacios previamente. Y voy a estar con ustedes en este recorrido o en esta breve demostración, ¿cierto? La idea pues es que también abrirles un poquito el panorama o esa ventana para que ustedes también tengan oportunidad de seguir explorando la herramienta o también para abrirlo a nuevas consultas que pueden direccionar hacia nosotros para poderlos apoyar también. Listo, entonces ya iniciando con el tema que nos trae a este espacio, vamos a verificar o vamos a recorrer la funcionalidad del Interoperability Tools para chequear modelos. En este caso, para modelos, o hablamos de modelos de Revit. Listo. Pero primero, ¿qué es esta herramienta? ¿En qué consiste? ¿O de dónde salió? Bueno, esta es la pantalla que ustedes verían directamente accediendo a la página de Interoperability Tools. Es un toolkit o un paquete de herramientas desarrollado por Autodesk que lo que me va a ayudar es a gestionar mi modelo BIM desde varios ámbitos. Listo, como ven, hay algunos puntos que me hacen referencia a los datos referentes al equipamiento, a la información espacial, a estandarización de metadatos y el tema de COVID que se refiere pues a una codificación específica para determinados alcances, por ejemplo, en Facility Management y en otros usos y dimensiones del modelado BIM. Para esta sesión en particular nos vamos a enfocar en las funcionalidades de Model Checker, que son estas dos de acá, y que son las que nos ofrecen un grupo de herramientas bastante interesante para evaluar y diagnosticar un modelo de Revit. Listo, como ven acá, pues es un complemento gratuito.
Bueno, gratuito para quienes tienen licenciamiento de Revit, vale aclarar ahí. Listo, cualquier persona que tenga licenciamiento de Revit, sea a través de la licencia individual o de la AS, tiene acceso al complemento BIM Interoperability Tools. Listo, ahora, eso es el software, pero ¿cuándo aplicarlo? ¿O en qué situaciones me es de utilidad? Bueno, hay escenarios de auditoría y de interventoría en los que recibimos insumos, muchos de ellos archivos de Revit, pero que por lo general están en distintos niveles de calidad y de cuidado en cuanto a la información. Listo, entonces en un proceso de interventoría, poder llegar a un diagnóstico claro de los insumos que estoy recibiendo, eh, me va a facilitar dar inicio a mis labores ya como tal en el ámbito constructivo y de diseño, ¿cierto? Si mis insumos de trabajo no están correctos, no están adecuadamente procesados, me van a representar obstáculos, reprocesos y un entorpecimiento en varias tareas de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces ese sería un primer escenario. Segundo, un diagnóstico específico, ¿cierto? Yo necesito evaluar una característica específica dentro del modelo o una categoría específica bajo varios estándares. Ya vamos a ver un poco a qué me refiero, pero para adelantarles un poquito como si existe o no existe tal elemento o tales elementos, si cumple o no cumple con determinadas características, etcétera. Y finalmente, para un diagnóstico general, yo puedo llegar a evaluar absolutamente todas las categorías y todas las variables que intervienen en un modelo de Revit, desde la presentación, desde la cantidad de vistas que hay en él, también los elementos en particular, familias, elementos anotativos, etcétera. Y el propósito de esto es tener disponible un soporte, ¿cierto? Un informe eh, con el que yo me pueda apoyar para soportar cualquier solicitud de información, cualquier solicitud adicional a los diseñadores, a mi propio equipo de trabajo o a cualquier persona responsable por generar esta información. Listo, pero ¿por qué es importante un modelo sano? Bueno, hay 4 razones principales y es que un modelo con problemas, un modelo de Revit con inconsistencias, siempre me va a costar, primero en términos de tiempo. Listo, lo que yo invierto en corregir situaciones que pudieron haberse evitado desde el inicio o que pudieron haberse diagnosticado y avisado a la persona responsable con tiempo, me va a representar un costo en ese ámbito o en esa dimensión. Listo, también por consistencia, porque un modelo sano, un modelo apto para utilizarse en determinados alcances, debe ser consistente en su información, debe ser íntegro, debe tener criterios de integridad. Ya vamos a ver a qué me refiero con integridad. Pero es un tema de orden, de consistencia y de calidad, criterio de calidad. Listo, por el proyecto y por el cliente, porque obviamente todos esperan que el proyecto se ejecute de la mejor manera posible, principalmente el cliente o la persona que promueve y que paga por el proyecto. Listo, y finalmente porque digamos que el ejercicio del diseño, de la planificación y de la construcción es invariablemente colaborativo. Por lo tanto, siempre van a haber personas que van a requerir de los insumos que yo estoy generando. O yo voy a ser alguien que va a requerir un insumo de calidad para ejecutar mis funciones. Entonces, pensando en el trabajo en equipo, es muy importante proporcionarle a toda esa cadena porque un proyecto finalmente es una cadena de producción, los insumos con la calidad óptima para evitarle a esa cadena o a los eslabones subsiguientes en esa cadena reprocesos innecesarios. Listo. Esta calidad en los modelos o esto que hablamos de tener un modelo sano pasa por distintas
situaciones que vamos a enumerar rápidamente y que las vamos a ir poniendo en paralelo cuando ya entremos directamente a utilizar la aplicación. Listo, entonces primero hay criterios de calidad referentes a la especificación del archivo, es decir, empezamos desde lo más básico, lo más esencial, como por ejemplo el nombre del proyecto o el nombre del archivo que se ajuste a una nomenclatura estándar a la que se estén también apegando los demás miembros del proyecto o que venga con el origen del proyecto. Listo. Recuerden que cuando hablamos de archivos de Revit, hablamos de archivos que dependiendo del flujo de trabajo pudieron haber sido colaborativos. Es muy frecuente recibir archivos que no se separaron adecuadamente del modelo central, listo, y que siguen estando ligados de alguna manera y eso puede generar problemas desde lo más simple que es abrirlo hasta generar pues modificaciones o actualizaciones indeseadas, por ejemplo. Listo, entonces esto es un criterio importante. El punto de origen del proyecto es el definido para el proyecto. Recuerden que cuando estamos trabajando con la metodología BIM, un principio esencial es que tenemos un modelo por cada disciplina. Por lo tanto, eh, debe haber una coordinación en cuanto a coordenadas. Suena redundante, pero todo debe estar, si es georreferenciado o si es de acuerdo a una información topográfica o geoespacial, o si son coordenadas internas, pero los modelos deben estar correctamente referenciados el uno con el otro, ¿cierto? Por disciplinas. A eso se refiere también este criterio siguiente, la ubicación del Project Base Point y del Survey Point. Tenemos un criterio básico que es el peso del modelo. Esto me implica una fluidez perdón, un costo en la fluidez si el modelo pesa más de 200 megas. Listo, es un criterio, ustedes podrían pensar que arbitrario, pero este valor es basado como en los requerimientos mínimos eh, que podría llegar a tener un equipo para ejecutar Revit y poder correr un modelo. Listo. A partir de acá, un modelo más pesado puede implicar una carga de modelado muy alta para la especificación de hardware del equipo y por lo tanto esta es la cifra que se define. Podría ser más, podría ser menos, pero hay que ser concretos y este es el derrotero, el mínimo o el máximo, perdón, de peso. ¿Qué pasa si un archivo se pasa de ahí por el tamaño del proyecto? Pues entonces nos sobra considerar si se puede dividir en etapas, si se puede dividir en componentes o como mejor corresponde en el proyecto. Listo. Y sabemos pues que Revit tiene también un tema de compatibilidad importante cuando hablamos de los cambios de versión. Sabemos que puedo abrir modelos anteriores, de versiones anteriores en una versión más reciente, pero viceversa no lo puedo hacer. Listo, entonces verificar la versión, pues es algo básico, pero no sobra mencionarlo. Listo, en lo referente a familias, tipos, categorías y elementos en general, recuerden que les mencionaba por qué es importante un modelo sano. Uno de los criterios era consistencia. Entonces, es muy importante también validar cuál fue la mnemotecnia y cuál fue el criterio de nombramiento de todos los elementos internos, ¿cierto? Porque sabemos que es muy frecuente descargar familias de Internet, crear nuestras propias familias y le asignamos nombres de pronto de manera rápida. Entonces es importante validar de qué manera está compuesto el proyecto. Esto se puede hacer directamente en la interfaz, hablando familias, pero ya vamos a ver cómo lo podemos mirar unificado en un informe donde podamos ver todo esto. Listo. Verificar la existencia de familias o elementos corruptos. Para eso tenemos la herramienta Audit, que la activamos al abrir cualquier archivo. Listo. El modelo y el purgado de modelo. Esto también es una herramienta interna. El modelado según lógica constructiva, si está distribuido de acuerdo, por ejemplo, a niveles, si cada elemento está ligado a su respectivo nivel y demás, o si las columnas están modeladas piso a piso, bueno, entre otras cosas. Bueno, los elementos cuentan con material correspondiente, esto va a depender del alcance que se le está dando el modelo.
Los keynotes tienen que ver con la estructura presupuestal si es que existe. Listo. Un consejo o un tip final es el tema de usar tildes o caracteres especiales. Es preferible evitarlo. Listo, para facilitar el filtrado y la búsqueda de información en general. Y finalmente, lo que es la integridad como tal del archivo. Recuerden que aquí todavía no estamos hablando de criterios constructivos o de diseño, sino de evaluar los modelos pensándolos como un archivo, como un conjunto de bits pues, que me muestran una información. Entonces, la integridad y calidad del modelo es muy importante y esta herramienta me va a permitir evaluar la cantidad de warnings o advertencias de manera unificada. Las interferencias, bueno, eso es algo que se evalúa a través del model checker o de herramientas complementarias. La coordinación entre ejes y niveles y esto que tiene que ver con la coordinación interna, y es el tema de las coordenadas que ya había mencionado. Listo. Entonces, una vez hecha esta introducción, pasamos o podemos pasar directamente a la aplicación. Listo, yo voy a utilizar un modelo de ejemplo y vamos a ir mirando las partes de la herramienta. Bueno, en la caja de preguntas veo que ya hay una pregunta, las pueden ir haciendo y al final tenemos un espacio para irlas contestando. Por ejemplo, esta que hace Osvaldo, al final contestamos esa y todas las que vayan surgiendo. Las pueden ir poniendo en la caja de preguntas o las pueden ir pues formulando internamente. Listo. Este model checker se puede descargar o es parte, como les decía, de las personas que tengan licenciado Revit a través de la licencia individual o de AEC. Es un complemento gratuito que ustedes pueden obtener directamente en su página de administración de usuario y de licencia buscando el icono de Revit. Listo, aquí vamos a buscar el icono de Revit. Tenemos un momento. Bueno, en lo que carga. Vamos a continuar acá. Vamos a abrir una página nueva. Si me lo permiten, manage.autodesk.com. Listo, en todos los productos y servicios encuentran el listado, la totalidad de sus licencias. Listo, si es lento en cargar, podemos ir a la vista clásica. Démosle un momento para que ustedes sepan dónde encontrarlo y puedan empezarlo a instalar incluso desde ya. Listo, una vez ubiquemos el programa como tal, vamos a ir a este enlace de ver detalles o view details. Listo, él los va a dirigir a esta interfaz en donde pueden ubicar, aparte de las versiones instalables, listo, hay un módulo de extensiones en donde están todos los complementos adicionales para Revit. Y pueden ubicar BIM Interoperability Tools para Revit 2023 o para la versión que quieran instalar. Listo, simplemente lo descargan, van a obtener el instalador y lo van a ejecutar normalmente. Una vez lo hayan logrado instalar, la herramienta va a aparecer como parte de las pestañas de la interfaz. Listo. Cuando ustedes abran la interfaz de Revit, van a tener aquí la pestaña BIM Interoperability Tools. Listo. Bueno, para recorrer un poco
¿Cuáles son las posibilidades que tengo? Vamos a iniciar por la configuración de los chequeos. Listo, vamos a utilizar el botón Launch, que es el configurador del Model Checker. Todo este segmento es el Model Checker. Como ven, aquí están los otros segmentos que aparecían listados, pero vamos a utilizar por ahora únicamente el Model Checker. Listo. Bueno, esta parte les permite a ustedes crear un chequeo desde cero, pero me parece más útil y para efectos pues, del tiempo poder utilizar un chequeo predefinido y más bien recorrerlo y verificar cuáles son nuestras posibilidades. Listo, para no quedarnos mucho tiempo. Aquí cuando yo le doy a Open, Checkset, miren que yo tengo la posibilidad de ubicar uno directamente en el equipo o tengo algo que se llama la librería pública. Aquí hay unos chequeos predefinidos bajo ciertos criterios dependiendo de la institución que lo emite. Estos que se llaman best practices son directamente creados por Autodesk y se van actualizando año a año e incluye unos criterios fundamentales, digamos unos criterios de calidad mínimos. Estos se pueden utilizar para ejecutar pruebas o para verificaciones también muy útiles. Listo, también hay algunos que emiten universidades. Miren, por ejemplo, universidades de Estados Unidos que emiten sus propios estándares BIM o de chequeo de modelos. Listo, muchos de ellos, de estos nos pueden servir para validar con qué cumple o con qué no cumple nuestro modelo. Listo, entonces vamos a abrir, en este caso, uno de los básicos, vamos a utilizar el Revit Mejores Prácticas o Best Practices, le vamos a dar OK. Listo, ustedes igual pueden explorar cualquiera de los que están aquí y evaluar cada uno de los criterios de chequeo. Le vamos a dar OK. Él lo carga, una vez cargado, acá en esta interfaz, yo ya puedo recorrer qué ítems me está evaluando. Listo, si vamos acá al botón Check Set Structure and Organization, listo, puedo ver cuáles son los criterios de evaluación de este chequeo en particular. Listo, vemos que me incluye unos chequeos para el desempeño del modelo, configuración de proyecto, me evalúa la calidad o la situación más bien de los archivos externos, archivos de localización y de datos, vistas, elementos de modelo en general y elementos anotativos en general. Listo, podemos verificar cómo chequea cada uno de estos ítems. Vamos, por ejemplo, a Model Elements y podemos verificar, por ejemplo, este criterio que me está chequeando modelos genéricos o elementos duplicados. Listo, si le damos clic, él nos muestra primero la información, qué es lo que está chequeando. Aquí nos describe que pasa o falla dependiendo de si detecta o no elementos duplicados. Listo, el resultado que me va a indicar es que falla automáticamente si hay elementos duplicados, así sea uno. Listo, y este es el mensaje que me muestra. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero editar ese criterio de búsqueda o quiero verificar cómo está configurado? Si quiero aplicar criterios, por ejemplo, de ingeniería inversa a este tipo de elementos. Miren que cuando le di al botón editar, él me muestra todos los ítems configurables. Listo, nombre, descripción, el resultado del chequeo y cuál es el mensaje cuando falla. Entonces aquí yo agrego los filtros y lo que él va a buscar. Listo, miren que puede ser bastante complejo o bastante simple dependiendo de lo que vaya a buscar. Listo, entonces él me va a filtrar por vistas, si están definidas con código sí, no o falso verdadero. Listo, al principio es un tema de programación hasta este punto, pero cada uno de estos yo los podría crear desde cero. Listo, aquí simplemente hicimos un ejercicio como de ingeniería inversa, verificar cómo están compuestos. Por ejemplo, el de modelos genéricos. Miren que el criterio de búsqueda es que me va a buscar, o la propiedad que va a buscar es familias que estén clasificadas como generic models.
Listo. Y si las encuentra, entonces, si es verdad o si es cierto, según este código, me va a fallar el texto. Vale. Estos criterios yo los puedo crear desde cero. Listo. Aquí utilizamos una herramienta predefinida, pero yo primero tengo una herramienta de creación rápida que se llama Wizard Check Builder. Listo. Por ejemplo, queremos crear un criterio de chequeo que me liste los elementos que concuerden con los criterios que yo defina. Listo. Aquí defino qué clase de elementos, si van a ser elementos de modelo, si van a ser elementos anotativos, de datos localización, vistas o sobre elementos de integridad del modelo. Listo. En este caso vamos a verificar por elementos de modelo. Listo. Luego defino, realmente la interfaz es muy dirigida, como lo están notando, qué es lo que quiero buscar o qué es lo que quiero que el chequeo me evalúe. Si estoy buscando por elementos estructurales, elementos MEP, o por elementos arquitectónicos, MEP o estructurales. Listo, vamos a verificar por elementos arquitectónicos. Aquí puedo seleccionar cuáles. Listo, podemos elegir cualquier tipo de criterio. En este caso podríamos evaluar puertas y ventanas. Listo, le vamos a dar a continuar. Aquí defino y quiero añadir filtros, es decir, que me determine qué, según qué criterio o según qué parámetro quiero detectar esas puertas y esas ventanas. O esta, que es, digamos, la predeterminada, que simplemente va a chequear si están presentes en el modelo. Listo, para este caso sería muy básico. Listo, entonces vamos a seleccionar el primero. Tengo dos criterios, inclusión y exclusión, para elementos que cumplan con lo que yo determine en el filtro. Vamos a decir que me los incluya. Estoy buscando por un parámetro específico, por una fase específica, por un anfitrión, workset, espacio o room, level, family name u opción. Vamos a verificar por fase. Listo. Yo quiero saber cuál es la fase creada por cada elemento. Quiero saber cuál es la fase, quiero saber cuál es la fase de demolición o si el elemento está en fase de demolición o quiero filtrar por un criterio más específico. Entonces vamos a darle por fase creada. Listo, aquí incluiríamos un operador que sea igual a, listo, y en la fase tendríamos que incluir a detalle cuál sería el nombre específico. Listo, en este caso vamos a utilizar la fase nueva y vamos a continuar. Listo, yo aquí defino, si ya está, terminé, le agrego un nombre, fase y bueno, una descripción. Listo, una vez finalizado, yo puedo ir a la lista o al checkset structure y miren que no lo tengo incluido todavía, me aparece como unused. Eso implica que yo puedo crear tantos criterios como requiera y tenerlos aquí listados y disponibles permanentemente. Ya cuando yo vaya a componer mi estructura de chequeo, puedo simplemente arrastrarlo e incluirlo en la estructura general antes de correr el check. Listo, una vez finalizado, yo lo voy a guardar y a cerrar y ya lo podría ejecutar. Listo, aplica tanto para si yo modifiqué uno existente como este de aquí o miren que yo puedo crear uno nuevo desde cero. Yo podría crear estos parámetros desde cero e irlos incluyendo de manera sucesiva. Listo, hay una herramienta de creación más avanzada que directamente me lleva a esta interfaz que ya evaluamos. Listo, que es donde yo incluyo las condicionales y demás, pero no nos vamos a quedar mucho tiempo acá, sino nos daría tiempo y la idea es evaluar hasta el final del proceso. Listo. Entonces, una vez finalizado, lo guardo y lo cierro. En este caso, yo simplemente lo voy a minimizar. Y finalmente, lo que tengo que hacer es cargarlo desde el setup. En el setup cargo mi chequeo.
Listo, si aún no lo tengo añadido, le doy aquí a Open. Aquí me permite seleccionar o uno de la librería o el que yo haya creado a través del mecanismo que vimos anteriormente. Listo, lo guardo y lo cierro. Y finalmente ejecuto el botón Run. Listo, dependiendo del tamaño del modelo, él va a demorar más o menos en ejecutar la tarea o el chequeo. Entonces, digamos que esto es un proceso que para modelos grandes es bueno ejecutarlo con tiempo. ¿Listo? Porque en modelos muy grandes puede tardar un poco porque lo que hace es un barrido de la condición general de todo el modelo y arrojarme un diagnóstico general. Listo, entonces tengan presentes los criterios que vimos en la presentación antes de visualizar el informe. Listo, es sobre especificaciones de archivos, sobre en qué estado están las familias, las categorías y los elementos, y sobre la integridad y calidad del modelo. Listo, una vez finalizado el chequeo, él me va a arrojar este informe. Yo ya lo había corrido previamente para que no nos demorara mucho tiempo, porque el modelo, digamos, es lo suficientemente grande como para que tarde al menos media hora en generarse. Listo, él me va a arrojar este informe, que es una totalización, miren, de todos los criterios que estaban incluidos en la configuración que acabamos de ajustar. Listo, Model Performance o desempeño de modelo, configuración de proyecto, archivos externos, si es que tiene links asociados, la información de localización, vistas, elementos de modelo y elementos anotativos. Todo está ponderado en un informe que yo puedo exportar a una tabla de Excel o a un HTML. Listo, yo puedo navegarlo acá. Miren que se me genera a través de listas desplegables. Puedo también exportar el HTML a manera de soporte. Yo voy a guardar el mío acá en escritorio. Listo, este informe se puede compartir de manera muy fácil y rápida. Es un archivo que abre con cualquier navegador. Y me da un ponderado, ahora sí empecemos a evaluar, me da un ponderado de porcentaje de cumplimiento. Listo, ese porcentaje de cumplimiento, digamos, no necesariamente es un criterio para decir que mi modelo no cumple, ¿cierto? Porque hay criterios de evaluación en este test que corrimos en particular que no necesariamente son motivo de descartar o de definir que un modelo no cumple. Listo, simplemente me está evaluando todos los criterios que yo acabo de añadir y me está arrojando toda la información solicitada. Entonces, empecemos evaluándolo acá en la interfaz. Lo voy a emplear un poco. Y vamos a ir encontrando la transversalidad entre los criterios de buenas prácticas que acabamos de mencionar. Listo, en cuanto a desempeño de modelos, ¿qué información me arrojan? Por ejemplo, el tamaño de archivo. Esto ustedes dirán, es algo que yo puedo consultar directamente en las propiedades del archivo en el explorador de Windows, pero para efectos de un soporte o de un archivo que me sirva de soporte a un chequeo, es importante tenerlo todo centralizado. Entonces, me arroja la información básica, como tamaño de archivo, la cantidad de warnings o de advertencias. Miren que el volumen en este caso es bastante alto. Esto es muy importante porque una cantidad de warnings o yo no procesar los warnings que los puedo localizar aquí en la pestaña Manage, en el botón Warnings, él me abre, que me lo abre en la otra pantalla, él me abre una ventana que me lista todos los warnings. ¿Cierto? Warnings son inconsistencias en el proceso de modelado o problemas con los elementos de modelado. Algunos de esos warnings son inofensivos, pero muchos otros con el tiempo me pueden corromper el archivo, ¿cierto? Me lo pueden volver inutilizable. Entonces, los warnings es muy importante procesarlos antes de hacer entrega de un archivo y no dejar una cantidad tan alta. Listo, les mencionaba la consistencia de las familias. Aquí en familias cargables, él me lista todas las familias que no son del sistema, sino que se pueden eliminar o que pueden ser agregadas por el usuario.
Listo, miren que aquí puedo verificar cuál es la consistencia del nombramiento y de la mnemotecnia. Por ejemplo, este archivo, si fuéramos a ser rigurosos, es muy inconsistente. Miren que lo ideal sería, por ejemplo, añadir un prefijo, algo que estandarice la mnemotecnia, algo que me permita evaluar varios aspectos solo viendo el nombre, por ejemplo, las medidas o el material o una característica definitoria. Miren que, por ejemplo, acá la lista de familias cargables es bastante inconsistente. Entonces, ya ahí tengo un criterio para decir que el modelo necesita o podría necesitar un poco más de trabajo. Listo. Elementos purgables. Todos los elementos que están presentes dentro del modelo y que no se están usando o que no están como tal en el espacio de modelado. Perdón. Es decir, elementos que yo cargué, familias que añadí, pero que no utilicé. Listo, esto representa un peso adicional en el archivo que va a afectar la fluidez de la navegación en equipos de especificaciones mínimas, por poner un ejemplo, pero también pues va a ser información innecesaria o que me va a estar, digamos, ocupando espacio innecesario en el modelo. Entonces, todos los elementos purgables, ideal, deben ser eliminados. Ustedes saben que la herramienta para eso es desde Manage y purgar no utilizados. Listo. Grupos de modelo. Hay 47 grupos. Los grupos son un recurso muy útil cuando yo tengo pisos repetitivos o elementos repetitivos, porque son como un componente que me permite que si modifico un grupo, esos cambios se ven reflejados en todos los demás. Pero los grupos representan una carga de modelado bastante alta y pierdo fluidez en la navegación del modelo y me lo vuelve muy pesado, tanto para abrir como para navegar. Listo, entonces, no es que los grupos sean indebidos, sino que es bueno utilizarlos para lo estrictamente necesario. Entonces, esta cantidad es de hecho significativa y valdría la pena en este caso evaluar la pertinencia de cada uno de esos 47 grupos. Listo, grupos de detalle, similar, no hay. Y familias in situ. Listo, las familias in situ o los componentes in place o model in place son un recurso muy útil cuando yo necesito modelar de acuerdo a un contexto. Es decir, no me puedo ausentar e irme a la interfaz de familias porque necesito el contexto para modelar. Pero similar a como pasa con los grupos, es bueno mantenerlos cuando son estrictamente necesarios. Listo, entonces también es un criterio evaluar si estos 1191 grupos de verdad son necesarios o si podrían ser familias insertadas de la manera tradicional. Listo. Vamos a evaluar lo más importante en cuanto a elementos de modelo. Listo, que es donde muchas veces me arroja algunas de las inconsistencias que más problemas pueden representar, sobre todo cuando el modelo tiene un alcance que va más allá del modelado o de la generación de documentación. Por ejemplo, si mi modelo tiene un alcance que va hasta la cuantificación, voy a tener un problema serio si tengo elementos duplicados, ¿cierto? Porque me los va a cuantificar doble o triple o dependiendo de la cantidad con la que estén. En este caso el modelo cumple, pero que hayan elementos duplicados es frecuente cuando no se controla adecuadamente la configuración de visualización, ¿cierto? Ustedes saben que en visibilidad y gráficos pueden haber categorías apagadas en determinada vista y yo al insertar una familia podría estarlo ubicando sin verla, ¿cierto? Entonces es muy común darle clic varias veces, aun cuando aparece la advertencia de que ese elemento no es visible, y terminar ubicando una misma familia en un mismo lugar. Entonces, mucho cuidado con eso, esto me lo ayuda a diagnosticar rápidamente sin necesidad de navegar el modelo y de visualizarlo. Listo, elementos a los que se les aplicó el criterio de espejo. Esto no necesariamente es una mala práctica, pero tampoco pues es deseable hacerlo de manera extensiva en todo el modelo. Miren que aquí hay muchos modelos que son espejo, listo, con el recurso de simetría o de mirror, que así se llama literalmente la herramienta. Entonces, para criterios de este chequeo, pues no cumple, aunque yo podría definir que no es un criterio para descartar. Si hay worksets, listo, tengan muy en cuenta que si hay worksets presentes, es muy posible que, aun cuando no vean el icono de sincronización, es posible que ese elemento todavía esté ligado a un archivo central. Listo, y esto es inconveniente. Entonces, si en el diagnóstico les aparece que hay worksets presentes,
es otro elemento a revisar. Ese modelo hay que detacharlo, detach, ¿cierto? Que viene, es una coloquialización del término detach, pero es separarlo básicamente del modelo central. Listo. Y los modelos genéricos, también es muy importante tenerlo en cuenta. Miren, en este caso hay 1.255 modelos genéricos. Es una cantidad muy inconveniente de modelos genéricos. Listo, aunque muchos corresponden a la misma familia o el mismo tipo, ubicado varias veces. ¿Por qué es inconveniente? Porque un modelo genérico, si fuéramos a hacer un símil, es como tener elementos en la capa cero de AutoCAD. Listo, yo no los puedo clasificar, no los puedo filtrar, no les puedo aplicar, por ejemplo, parámetros definidos para determinada categoría, porque no tienen como, o no son una entidad como tal, son un elemento genérico, y es muy inconveniente para alcances que vayan más allá de la simple generación de documentación. Listo, entonces si hay muchos modelos genéricos, implica que ese modelo amerita una revisión más a fondo o una evaluación en cuanto a su calidad. Listo, y bueno, aquí me da una totalización de los elementos modelados. Esto es simplemente criterio informativo. Listo, en este modelo hay 40.139 elementos o componentes en total. Listo, y así sucesivamente podríamos recorrer todas las evaluaciones. Vemos que tenemos la configuración o las características o las configuraciones de proyecto. Si el proyecto cumple con ciertos criterios, entre ellos los de ubicación, por ejemplo, los archivos externos, es decir, los links. Este no evaluó links porque no los tenía. ¿Qué elementos tiene incluidos? ¿Cuántos niveles? Listo, esto de los niveles, me permito pues hacer aquí el comentario y también es muy importante porque es frecuente generar niveles para cada cosa. Y eso no necesariamente está bien. Por ejemplo, tener los niveles principales, pero tener un nivel para nivel de piso acabado, pero también para nivel estructural y también para nivel de mezanín y nivel de cambio de piso y nivel para esto y para lo otro. Es importante considerar para los niveles únicamente incluir los niveles principales. Listo, por muchas razones, porque me va a facilitar en la visualización no tener que estar ocultando elementos innecesarios. Y segundo, pues porque me va a facilitar o me va a dar consistencia en la ubicación de los elementos. Recuerden que tanto muros como columnas, como elementos de mobiliario, como pisos, etcétera, están asociados a un nivel de referencia. Por lo tanto, si yo tengo muchos niveles, es muy fácil terminar asociando elementos que deberían estar asociados al nivel 1, por ejemplo, y que estén asociados unos a nivel 1, otros a nivel 1 más 30 centímetros, otros a nivel de piso estructural y así sucesivamente, y le va a restar consistencia al modelo. Listo, eso es solo comentario. Lo mismo los ejes, aunque los ejes digamos que sí tienen un criterio un poquito más rígido. Listo, y bueno, espacios, habitaciones, áreas, las vistas, cuántas vistas tengo generadas, cuántos sheets, en fin. Estos chequeos pueden ser un paneo general como este, o ustedes lo pueden configurar para hacer una revisión específica, como lo vimos, con la herramienta Launch, que es donde se configuran los criterios. Listo, les sirve como soporte para enunciar o para solicitar información o para solicitar correcciones al proveedor, al diseñador, a la persona que genera la información, pero también como recurso o como soporte interno para ustedes ir evaluando y auditando la calidad de los modelos que van construyendo con sus equipos de trabajo, incluso para ustedes mismos. Listo, entonces eso es lo que les quería compartir en este espacio. Vamos entonces a eh, dejar un espacio de preguntas. Voy a empezar por las que están en la caja de comentarios. Listo, voy a ir una por una. Entonces, pregunta Osvaldo si lo voy a leer textual. Listo, la metodología expone la importancia de mantener un modelo con un peso no mayor a 200 o 250 megabytes. ¿Cómo desde la etapa inicial poder proyectar no superar este peso en función de la envergadura del proyecto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque los criterios, creería yo, o es la respuesta que le daría Osvaldo, radica más que todo en la experiencia. Listo, y en los proyectos previos de la empresa, porque hay proyectos que pueden tener determinada cantidad de metros cuadrados, pero
tener una cantidad de mobiliario por el alcance o de elementos adicionales que lo vuelvan más pesado. Listo, entonces un criterio pues sería la experiencia, pero adicional a esto, cuando ya tenemos proyectos a escala mayor, por ejemplo, varias etapas de un plan parcial o varias etapas de una unidad residencial de varias torres, etcétera, pues ahí es donde se puede establecer o anticiparse y más bien definir unidades de proyecto. Listo, y esas pueden ser los archivos o las etapas o, bueno, digamos que el criterio puede ser variable. Listo, en ese sentido, dependería del alcance del modelo, del tamaño o de la escala a la que se esté trabajando. Entonces, esa sería la respuesta por ahora. Listo. Vale, Nelson pregunta si se podría definir un checker de distancia área-volumen, por ejemplo, para revisar temas normativos de diseño, de dimensiones mínimas como ancho mínimo de circulaciones o áreas mínimas de espacios. Bueno, yo realmente sí puedo ser muy específico. Como lo vimos acá, voy a volver al launch. Listo, vamos a ir a esta pestaña y cuando yo agrego los filtros, ven que yo configuro unos criterios que van de acuerdo a unos parámetros definidos. ¿Qué pasa? Que aquí dependería pues, de que me esté listando el parámetro que requiero. Listo, como vemos, dejémoslo en category, estemos en propiedades. Listo, como vemos, el volumen de parámetros es bastante alto. Miren que aquí podemos navegar por una gran cantidad de parámetros, algunos de ellos incluso numéricos. Entonces sí, podría eventualmente incluir algún criterio que me evalúe determinado rango. Miren también que, bueno, creo que aquí no lo tengo incluido, pero aquí en el campo de operador creo que se me activa dependiendo del parámetro. No. En el campo de operador, recuerden que yo puedo definir, miren la cantidad de parámetros que puedo evaluar por parámetro. Y aquí en operador también puedo definir si es igual a, si es mayor a, si es, bueno, una cantidad de posibilidades. Entonces ahí lo importante es instalarlo, ven que es fácil de instalar, que lo empiecen a explorar y que lo empiecen a utilizar. Listo, vuelvo a las preguntas siguientes. Bueno, pregunta Germán si el checker analiza familias anidadas. Bueno, más que, no, como tal familias, no. Digamos que yo lo tengo habilitado para el proyecto de Revit como tal, ¿cierto? La pestaña BIM Interoperability Tools la tengo habilitada para el proyecto. Cuando hablamos de familias, pues ya estamos hablando de un RFA, tipo archivo diferente, y por lo tanto de familias anidadas. Lo que sí es que cuando yo lo voy a ejecutar, yo puedo activar, o bueno, si ya descartándolo de las familias, yo lo que sí puedo hacer es que ejecutar un escaneo para tanto el archivo anfitrión como para todos los links que tenga asociados. Si activo este botoncito de acá, él me va a hacer el reporte para todos los links que estén asociados a ese archivo anfitrión. Listo, y cuando me entregue el HTML, simplemente me lo va a distribuir por pestañas, listo, al lado de esta. Entonces voy a tener un informe o un soporte general de calidad y de cumplimiento del modelo. Listo, pero bueno, familias como tal no. Bueno, otra pregunta de Germán es, luego de tener este reporte, ¿cómo puedo localizar los objetos dentro del modelo? Ok, vamos a volver al reporte. Tengo que cerrar acá, listo. Por ejemplo, cuando yo genero un criterio que me genere un listado, que me liste los elementos como tal, por ejemplo, cuando evaluamos los elementos de modelo, listo, si yo habilito, por ejemplo, los Generic Models, miren que al lado hay una lupa. Listo, si yo cliqueo la lupa, esperemos un momento que lo localice. Y bueno, también dependiendo del archivo, porque puede que sea un elemento anotativo o algo así que no esté visible o que esté apagado. Entonces,
esperemos a que lo localice, pero bueno, en todo caso, los elementos se pueden ubicar a través de la lupa. Esperemos a ver si no se demora mucho. Aquí creo que es porque es un elemento muy específico, una parte muy específica, muy pequeña tal vez dentro de la totalidad del modelo. Por eso genera como todo ese proceso de rastreo, pero sí se pueden ubicar. Listo, y mientras avanza, hay una última pregunta también de Osvaldo. Osvaldo comenta que anteriormente en un Excel exploró una fórmula que permitiese medir qué tan efectivo era el modelado de un modelador, cruzando la totalidad de elementos modelados versus el número de warnings detectados, asumiendo que tener menor cantidad de warnings con respecto a una robusta cantidad de modelado es lo más efectivo. Interoperability Tools podría hacer esto. Bueno, aquí me apareció un aviso que no encontró una vista óptima, sin embargo, pues sí me lo ubico en el modelo. Listo, como ven acá, digamos acá en el panel de propiedades, miren que sí me aparece seleccionado un elemento en algún lugar. Puede ser porque es un elemento anotativo que no me lo localiza o algún tipo de elemento adicional. Listo, pero sí me permite localizar. Ahora, con respecto a la última pregunta. Sí, pues si vamos al checker, miremos que yo tengo esa cifra. Tengo el total de elementos modelados, 40.139. Listo. A la vez que tengo en Model Performance la cantidad total de warnings en el modelo. Listo. Entonces yo puedo hacer esa ponderación de acuerdo a este informe y, digamos, hacer esa o sacar esa conclusión por la que Osvaldo pregunta. Listo. No lo hace directamente, simplemente me arroja la información para yo definirlo. Ahora, yo obviamente podría crear un chequeo más pequeño que no tenga todos estos criterios para tenerlo disponible y utilizarlo únicamente para esa función, únicamente con los datos de cantidad total de elementos de modelo contra total de warnings. Listo, entonces ese puede ser, al menos la información me la genera unificada y puede ser el criterio o la herramienta para ejecutar esta posibilidad o esta tarea. Listo, bueno, eso era todo lo que tenía por compartirles en este espacio. No sé si hay alguna pregunta adicional que quieran agregar en la caja de comentarios. Si quieren, doy un minuto más. Vale, muchísimas gracias a todos entonces por su asistencia a este espacio. Esperamos que haya sido muy provechoso para sus procesos y para sus tareas diarias. Recuerden que lo importante aquí es mantener los criterios de calidad en el modelado. Una cosa, o como mensaje final, una cosa es saber utilizar o saber modelar en Revit o saber generar elementos de modelo en Revit, y otra cosa es hacerlo de manera consciente y de acuerdo a criterios de calidad y de buenas prácticas de modelado. Entonces, espero que este espacio haya servido para eso y muchísimas gracias otra vez por su asistencia y por su atención. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos.